Galileo y sus estudios sobre el movimiento. En este video hablaremos de quién es Galileo, sus tres movimientos que son ley de caída libre, ley del péndulo y ley del movimiento. Y así como también daremos algunas aportaciones que hizo Galileo en estos movimientos y en otros aspectos muy relevantes. ¿Quién fue Galileo Galilei? Nació en Pisa el 15 de febrero de 1564, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica, también nombrado como el hombre del Renacimiento. Ley del péndulo. El movimiento del péndulo se basa en la isocronía. Dos cuerpos oscilantes retornan al punto de equilibrio o central al mismo tiempo. El péndulo fue el primer instrumento que podía medir intervalos de tiempo, sin la presencia de elementos de naturaleza como el agua, la arena o el sol. Solo se necesitaba la isocronía o armonía o el ritmo de su movimiento. Galileo descubrió que el periodo de oscilación es independiente de la amplitud y de la masa suspendida. La amplitud sería la distancia máxima que se aleja el péndulo de la posición de equilibrio. Como primera ley de movimiento tenemos ley de caída libre. A finales de 1500 se consideraba que los objetos pesados caían más rápido que los más ligeros. Para el aristotelismo, la velocidad de caída dependía del peso. Galileo puso en tela de juicio la física aristotélica a través de un experimento mental. Dos cuerpos del mismo metal y de diferente tamaño al caer juntos forman uno mayor que cualquiera de los dos por separado. Incluso caerían más velozmente que el cuerpo pesado solo. Esto significa que Galileo quiso volver a experimentar la ley de caída libre, porque Aristóteles tenía una teoría y él quería comprobar la suya. Así que entonces esta ley quedó como el objeto más ligero será el que va a caer primero y el objeto más pesado será el que tardará en caer. Con ello su aceleración va a variar dependiendo de su altura y de su peso. Bueno, estas son algunas de las aportaciones de Galileo Galilei. El primero fue compaso selector, que combinaba el compás clásico de dos brazos en un ángulo con una escala entre ambos que daba la medida con otra serie de compases regulados con otras escalas de precisión. Otro fue el reloj de agua, que medía el tiempo considerando el peso del agua líquida. Igual fue la balanza hidrostática, basada en el principio enunciado por Arquímedes, sirve para medir la densidad de los cuerpos. Otro fue la palanca. Otro igual fue el termómetro de aire. El primer termómetro de aire fue construido por su colega, aunque en otros lugares de Europa también se había llegado a utilizar el termómetro con calor. La bomba de agua, y Galileo la perfeccionó, la bomba de agua, e intentó dar una explicación de este fenómeno, pero fue su discípulo Torricelli quien experimentó y pudo descubrir el principio de la presión atmosférica. Y por último fue el termoscopio o termómetro de Galileo, aparato para medir la temperatura. Yo les voy a exponer la ley del movimiento. En octubre de 1604 descubrió la ley del movimiento uniforme acelerado, que él asoció a una ley de velocidades erróneas. En diciembre comenzó sus observaciones de una nueva conocida al menos desde el 10 de octubre. Galileo comienza a investigar diversas formas de caída de los cuerpos e intenta ralentar el movimiento para poder efectuar las mediciones. Gracias a sus observaciones descubre que en el movimiento perpendicular, la velocidad con la que un objeto llega hasta el punto más bajo de su trayectoria depende de la altura. Él dio a conocer, gracias a su plano inclinado, los experimentos sobre él. Le permitieron realizar estudios más complejos y así efectuar las teorías aristotélicas sobre la relación entre el peso y la velocidad en la caída y finalmente formular el principio de aceleración uniforme.